Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer este hermoso punto. Es un punto fácil de tejer, es un punto cerrado, bastante calentito, punto grueso. No se enrolla ni por los costados ni al iniciar o terminar la vuelta. Así se ve el lado derecho y el lado del revés. Esta muestra la tejí con aguja número, perdón que no la vi, número 6 y con lana es 100% merino. A ver, más de cerca lo vemos. Para tejerlo hay que montar la cantidad de puntos múltiplo de 2. Nada más que eso. A lo alto se repiten 4 vueltas. Voy a tejer ahora una muestra y sobre las agujas tengo montados 14 puntos. 14 puntos tengo montados. Empezamos a tejer vuelta número 1. Primer punto del borde, pasamos sin tejer. Tejemos el primer motivo. Entre segundo y tercer punto introducimos la aguja y sacamos un punto. O sea, hago así lazada y saco un punto. Bastante largo. No lo saquen así cortito, sino largo. Lazada. Y tejo 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás. Repito el motivo. Entre segundo y tercer punto introducimos la aguja derecha y sacamos un punto. Hacemos lazada, 2 puntos juntos al derecho y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Sacamos un punto, lazada, 2 puntos juntos al derecho. Último motivo, sacamos un punto, hacemos lazada, 2 puntos juntos al derecho, punto del borde, tejemos al revés. Como tejer vuelta número 2. Primer punto del borde, pasamos sin tejer. La hebra delante del tejido. Con la aguja derecha tomamos, miren, voy a mostrar así, tomamos este segundo punto, lo deslizamos sobre el primero, este punto queda sobre la aguja y ahora tejo 2 puntos juntos al revés. Repito el motivo. La hebra delante del tejido. Segundo punto, deslizamos sobre el primero y lo dejamos sobre la aguja. Y tejo 2 puntos juntos al revés. Una vez más, la hebra delante del tejido, deslizamos el primer punto, segundo punto, perdón, sobre el primer punto y lo dejamos sobre la aguja derecha, 2 puntos juntos al revés. Repito, la hebra delante del tejido, deslizamos segundo punto sobre el primero y lo dejamos sobre la aguja derecha y tejo 2 puntos juntos al revés. Bueno, y así tejo hasta finalizar la vuelta. No se olviden de dejar la hebra delante del tejido para poder tejer después 2 puntos juntos al revés. Punto del borde tejemos al revés. Vuelta número 3, tejemos igual que la 1, salvo que vamos a correr un poquito para el centro, o sea, ¿cómo lo hacemos? Primer punto del borde, paso sin tejer, tejo un punto al derecho, este punto va a ser punto de equilibrio. Y ahora tejemos el primer motivo, punto de equilibrio se teje una sola vez al principio de la vuelta.
punto del borde, punto al derecho. Y ahora empezamos a tejer nuestro motivo. Entre segundo y tercer punto sacamos un punto, hacemos lazada, 2 puntos juntos al derecho. Repito, entre segundo y tercer punto sacamos un punto, lazada, 2 puntos juntos al derecho. Y así voy a tejer hasta finalizar la vuelta. Sacamos un punto, lazada, 2 puntos juntos, sacamos un punto, lazada, 2 puntos juntos y al finalizar la vuelta punto al derecho. Este es el punto de equilibrio y punto del borde tejemos al revés. Vuelta número 4, primer punto pasamos sin tejer, tejemos primero el punto al revés, este va a ser punto de equilibrio. Y ahora vamos a tejer nuestro motivo. ¿Se acuerdan? La hebra delante del tejido, pasamos el segundo punto, lo deslizamos sobre el primer punto y lo dejamos sobre la aguja derecha y tejemos 2 puntos juntos al revés. Repito, la hebra delante del tejido, deslizamos el segundo punto, tejo 2 puntos juntos al revés. Así tejemos hasta finalizar la vuelta. Deslizamos el segundo punto, 2 puntos juntos al revés. No se olviden la hebra delante del tejido. Finalizando la vuelta, punto de equilibrio, tejemos al revés, punto del borde al revés. Eso es todo. Repetimos estas 4 vueltas a lo alto. Miren qué hermoso punto va saliendo. Bueno, espero que les gustó. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. No se olviden de suscribirse a mis redes sociales, Facebook, Instagram. Voy a dejar todos los datos en la descripción. Les mando un abrazo a todos y nos vemos. Chao, chao.